Hola, soy Santiago Medina y hoy vamos a hablar sobre la biología. Dicha palabra está conformada por dos vocablos griegos, bios de vida y logos de estudio. Se trata de una ciencia natural que se dedica a analizar las propiedades y las características de los organismos vivos. La biología se encarga de la investigación de aquellos atributos que caracterizan a los ejemplares como individuos y a las especies como grupo, estudiando sus conductas, sus interrelaciones, sus vínculos con el entorno y sus hábitos reproductivos. Esta ciencia busca descubrir, a partir del análisis de estructuras y procesos, aquellas leyes de carácter general que regulan el funcionamiento orgánico. Muchos han sido los biólogos que han contribuido en la historia de la biología. Séase, por ejemplo, el caso del escocés Alexander Fleming, el cual realizó dos importantes descubrimientos para la humanidad. Por un lado, estaría la lisozima, que se encarga de funcionar como barrera ante las infecciones, y por el otro lado, tendríamos que hablar de la penicilina, que es una sustancia de tipo bioquímico, la cual es utilizada en el ámbito científico para combatir al conjunto de enfermedades que se originan como consecuencia de la acción de diversos microorganismos. Otro científico que vale la pena mencionar es a Louis Pasteur, que sobresale especialmente porque a él le debemos el conocido proceso térmico de la pasteurización, que es aquel al que se someten ciertos líquidos como la leche, para acabar con las bacterias o mojos que puedan tener. De la misma forma, este científico también ha pasado a los anales de la historia por haber sido uno de los iniciadores de lo que son las vacunas contra las enfermedades infecciosas o por haber creado la vacuna contra la rabia. Es importante tener en cuenta que la biología abarca diversos campos de estudio que muchas veces son considerados como disciplinas independientes. Se puede mencionar a la biología molecular, la genética molecular, la bioquímica y la biología celular, entre otras. Más allá de las diferencias, todas las ramas de la biología tienen ciertos postulados y principios comunes que hacen que la ciencia sea una unidad. Una de las ideas básicas de la biología sostiene que todas las formas de vida comparten un mismo antepasado. Las diferencias de la actualidad se explican a partir de la teoría de la evolución. Esta teoría demuestra por qué organismos de apariencia muy diferente comparten una gran cantidad de procesos y características. Hasta ahora, todo lo que hemos estado observando fue el concepto de biología. En la próxima clase analizaremos el concepto de célula.